A mí solo me falta una firma. Yo tengo además el título de la universidad. Ah, pues vamos a ver. Supongo que ustedes vienen por lo del trabajo. Sí, así es. Bueno, por favor, me presentan los documentos. Bueno, señorita, a usted no le hace falta presentarlos. Según nuestras normas, ya le digo que usted no puede ser admitida. ¿Perdón? No entendí. Quiero decir que no es preciso que usted presente la solicitud. ¿Es que me falta alguna condición? Mire, entendemos por nacionalidad guatemalteca a quienes no pertenecen a ninguna etnia ajena. ¿Ajena? ¿Usted cree que la licenciada Choc no es guatemalteca? Yo no creo nada, señorita. Únicamente me limito a cumplir las normas de la empresa. Pero eso es inaceptable. ¿Cómo va a decir usted que alguien del pueblo maya no pertenece a nuestro país? Llevamos demasiado tiempo aguantando estas injusticias y esto no puede seguir así. No, no puede seguir así. Ni en este país ni en ninguno. Esto sucede en nuestro país con demasiada frecuencia. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI sucedan estas cosas? Si viene usted a Guatemala, orientado por las empresas turísticas, puede sucederle lo que a mí me pasó. Al salir del aeropuerto y encaminarse al hotel, o al recorrer, orientado por un guía, el país, se sorprenderá usted de calles y edificios tan modernos como en cualquier país europeo. Bellos paisajes, típicas estampas campesinas. Su cámara de fotos almacenará bellezas, pero permítame recomendarle que se escape de su cicerone turístico e intente penetrar en la vida de la nación. Entonces se dará cuenta de que lo que encontró al aterrizar no era más que una apariencia que oculta otras vidas y otros problemas. Se dará cuenta de que los habitantes no son todos como los que encuentra en su hotel y los alrededores. Encontrará otras personas, muchas otras, la mayoría que no suele aparecer en las revistas de viajes ni de modas. Acompáñeme a levantar el velo que cubre esta realidad y descubramos juntos la otra realidad, lo que está sucediendo y por qué sucede así. Esta es la realidad de Guatemala. ¿Qué pasa socialmente a nivel político, la situación económica, la relación entre los pueblos que coexisten en este país? Cuando se habla de pueblos y culturas, la realidad es otra.
que echar la vista atrás en la historia para reflexionar y mirar después hacia adelante. Sería muy triste que los seres humanos estuviéramos cortados por el mismo patrón. El clima, la tierra, la constitución física de cada persona, la identidad cultural, las formas de ser nos hace diferentes. Seamos sinceros y veamos la realidad tal como es. La conquista únicamente trajo destrucción de las culturas, sometimiento y dominación a los pueblos originarios. Se generó un empobrecimiento a partir de las políticas de exclusión, marginación y explotación. Se inicia un trato diferenciado para justificar el tratamiento a los indígenas de estas tierras. Nos cuentan que la cultura occidental es superior y por eso las personas pertenecientes a dichas culturas y a la cultura indígena son inferiores. Con este calificativo y visión, los conquistadores empezaron a construir relaciones sociales, políticas, económicas y culturales. Desde entonces, empezaron a utilizar expresiones peyorativas hacia los indígenas. Aparecen los estereotipos y prejuicios hacia los indígenas. Luego, con el paso del tiempo, han ido disfrazando esas expresiones con un lenguaje más elaborado y sutil. A los diferentes les llamaron salvajes e incultos, pero se dieron cuenta que aquellas tierras salvajes eran fértiles y ricas. Buscaron un pretexto para dominarlas. Ya está, se dijeron. Vamos a llevarles nuestra cultura y nuestra civilización. Empuñaron sus espadas, montaron en sus caballos y se echaron sobre los pobladores diferentes a los que consideraron salvajes sin cultura. A los diferentes les tomó de sorpresa. Ellos pensaban que los visitantes venían en son de paz. Eso sucedió en todos los continentes. Así, el mundo y los países quedaron divididos entre sociedades y culturas superiores e inferiores. Haga usted una experiencia. Agarre un mapa y señale en azul los países invasores. En rojo, pinte los países invadidos. Ahora, tome otro mapa y señale en azul los países ricos. Y en rojo, los países pobres. Aquí ve que los dos mapas quedan iguales. Invasores y ricos son lo mismo. Son también lo mismo países invadidos y pobres. Y la mayoría de lo que hoy llamamos indígenas está en los países enrojecidos, invadidos. Y más tarde, cuando parecía que se retiraban, les imponían su cultura, sus costumbres, sus vicios y les dejaban con la sensación de que su cultura indígena era más atrasada y que los vicios que les habían dejado los invasores eran suyos, porque eran diferentes.
no solo diferentes, sino que en el concierto de las naciones, en el mundo, ellos no eran nadie, eran los nadies. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, Jodidos, re jodidos. Existió, y parece que aún existe, un hermoso país de clima agradable, de hermosos bosques, campos fértiles, clima primaveral. En ese país habitaban distintos pueblos y naciones, los mayas y los xincas. Luego llegaron los garífunas, traídos de África como esclavos. Los conquistadores e invasores ignoraron y destruyeron a los pueblos y culturas originarias de estas tierras. Como pensaban que sus naves habían llegado a la India, indios les llamaron. Y para civilizarles, usaron caballos y armas desconocidas. No solo se apoderaron de la tierra, también de su fuerza de trabajo y hasta de sus mujeres. Esclavizaron a los pueblos para generar riqueza. Los criollos consideraron el país invadido como su patria, como herencia de sus padres conquistadores, y para quedarse con la riqueza, encontraron la ocasión para lograr la independencia de la corona española. Los demás, pendientes de servirles como esclavos, sobre todo los auténticos habitantes del país, los que llamaban indios. Los pueblos mayas desarrollaron una resistencia para mantener su identidad. Sus saberes, sus conocimientos, su cosmovisión, sus idiomas, sus tradiciones y costumbres. A pesar de las barbaridades con que los conquistadores y sus descendientes trataron a los pueblos indígenas, hoy en este país los pueblos indígenas continúan construyendo su historia. Siguen firmes en mantener y fortalecer su identidad, defender y ejercer sus derechos como pueblos. Actualmente existen 22 idiomas mayas y el pueblo xinca con su propio idioma, aunque obligatoriamente se tiene que aprender el idioma oficial, que es el castellano o español. Los garífunas viven en la costa atlántica, los xincas en el sur y oriente del país, en los departamentos de Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa. Especialistas estiman en alrededor de 100 el número de personas, todas ellas ancianas, que hablan el idioma xinca, distribuidos en el sur y en el oriente del país, aunque los descendientes directos de este pueblo podrían sumar algunos miles. Los garífunas representan la cultura caribeña. Son descendientes de la mezcla de los habitantes de la costa norte hondureña con un grupo de esclavos africanos. Tienen una identidad y un idioma propio. Han desarrollado la punta, un nuevo estilo de música popular caribeña, y viven en el Caribe continental.
Los mayas desarrollaron el sistema de escritura más completo de todos los pueblos indígenas americanos. Con él, escribieron todo tipo de textos, de medicina, de botánica, de historia, de matemáticas, de astronomía. Desarrollaron un calendario muy preciso, con un año de 365 días. La base de la economía era la agricultura, y frecuentemente se destrozaban trozos de selva para realizar nuevos cultivos. Los principales fueron el maíz, el algodón y el cacao. Este último tuvo tanta importancia que llegó a ser utilizado como moneda. Todos estos elementos han sido aportes a la existencia del país de los muchos bosques. Estos pueblos de una cultura milenaria de Guatemala siguen luchando. ¿Luchando contra qué? Contra el racismo histórico que se manifiesta a través de actitudes, comportamiento, expresiones a nivel social, económico y político. Los pueblos indígenas no solo reivindican la comida, la superación, una casa digna, sino también reivindican una memoria histórica, reivindican un idioma, reivindican una condición de pueblos indígenas, que poseen grandes valores y diferencias organizativas. En otras palabras, los pueblos indígenas reivindican su derecho a ser diferentes y a ser antiguos dueños de ese continente y de esas tierras. Los pueblos indígenas hemos sobrevivido el despojo de las tierras, hemos sobrevivido la discriminación, la esterilización de las mujeres, hemos sentido quizá en la misma manera la lesión que produce la discriminación, la opresión, la falta de acceso a una vida más digna. El racismo no nace espontáneamente, se construye y se consolida en la mentalidad de los guatemaltecos y guatemaltecas a partir de la educación formal e informal, en la familia, en los grupos y en los diferentes ámbitos sociales que busca mantener una sociedad excluyente y racista. Ven aquí, Luis Adolfo. Te he dicho muchas veces que no juegues con esos niños. Y de España, los conquistadores nos fueron trayendo la cultura y la religión que hoy constituyen la base de nuestra civilización. Fíjate vos que la indita envuelta, esa que parecía tan buena muchacha, ya me está pidiendo aumento de sueldo. ¿Le parece poco 700 quetzales? Yo no sé qué quieren ya. Están intentando ser iguales, pero ¿cuándo se ha visto eso? Exigimos solución. Por el respeto a los derechos humanos, queremos paz. Terminaremos con la impunidad, con la unidad. Como siempre, ahí están esos indios metiéndose en política. Sí, desde que la Rigoberta y Rosalina empezaron a hablar y a defender sus derechos, han empezado a revolverlo todo. El racismo sufrimos a diarios en los centros de trabajo, en las camionetas, por el apellido que tenemos. A veces por el vestiario que cargamos, con nuestro propio idioma. A veces porque no podemos tratar o expresar bien el idioma español. El racismo es algo constante en todo lado. Nos dijeron el natural, el indio o el indígena, etc. Se van a decir, pues algunos de mis hijos en la universidad dice que tienen más amistad cuando se van con vestidos o con pantalón. Y cuando cargan, quiere decir su vestuario de huipil y de corte, y dice que ninguno de los estudiantes
hablan con ellos. ¿Qué piensan los guatemaltecos sobre racismo y tolerancia y qué opinan de sí mismos? 94% afirma que en nuestro país se discrimina a los indígenas. El 47% considera que tiene mejores oportunidades alguien con un apellido de origen español que uno indígena. 74% opina que los no indígenas tienen mayores y mejores probabilidades de lograr un buen puesto de trabajo. 48% afirma que en los comercios de zonas exclusivas no se permite el ingreso de indígenas. El 56% de los indígenas encuestados perciben que la discriminación en su contra ha aumentado en los últimos años. El 11% opina que el gobierno ha trabajado en proyectos que permitan aumentar la tolerancia e igualdad entre los guatemaltecos. El 57% de los propios indígenas afirma que los ladinos son mejores para empleos que exigen mayores destrezas intelectuales. Y el 42% cree que los ladinos han hecho más cosas dañinas para el país. Lo importante es que se reconoce la existencia del racismo en la sociedad guatemalteca, pero aún falta mucho por hacer para erradicar este mal. Este es un compromiso de todos los guatemaltecos y guatemaltecas. No solo es problema de los indígenas, sino es un problema que tenemos como país. Se necesita construir nuevas formas de relacionarse entre los pueblos que convivimos en este bello país. Necesitamos aprender unos de otros, valorar nuestros aportes para el desarrollo del país, pero especialmente que todos los habitantes y los pueblos gocen y puedan ejercer libremente sus derechos humanos. Para soñar con un país nuevo es importante valorar y aprovechar la riqueza de la diversidad cultural. Para eso es indispensable cambiar las mentalidades, comportamientos y erradicar las expresiones y manifestaciones racistas en las relaciones sociales en todos los niveles y ámbitos de la vida. Que no son, aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino números, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Ellos serán los primeros, irán vestidos de fiesta, bailarán ya sin cadena y habrá un gran pan en su cesta. Ellos serán, ellos y ellas, los primeros en la fiesta, los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadie, los ninguno, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Ellos serán los primeros, irán vestidos de fiesta, bailarán ya sin cadena y habrá un gran pan en su cesta.
ellos serán, ellos y ellas, los primeros en la fiesta. Ellos serán, ellos y ellas, los primeros en la fiesta. نمشيش خم بيسناك تقال